abro espacio a las preguntas y los aportes. Y aquí me voy a tomar la licencia de empezar a leer las que ya tenemos escritas por acá en el chat, que, por ejemplo, que dejé pendientes. Por ejemplo, el tarot. Puede ser que no quiera responder a una pregunta. ¿Cómo se puede identificar eso? Cuando el tarot no te quiere responder una pregunta es porque tú ya tienes la respuesta. ¿Cómo lo identificas? Porque como que te empieza a mandar hacia otro lado. Por ejemplo, le preguntas por trabajo y te sale una carta como de diversión. Entonces como que, te está hablando de pasarla bien. Que no te quiera responder algo en particular no es tan fácil, ¿ya? Es como que es un poco esquivo que el tarot no te quiera responder, pero puede ser que no te quiera responder en algo concreto, porque me ha pasado que a personas me dicen, yo quiero saber si de aquí a fin de año voy a poder avanzar con mi proyecto. Y el tarot a veces no te da una fecha. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? A mí ahora el tarot no me está mostrando una fecha y debe ser porque eso todavía no está cerrado. Entonces no le puedo dar esa respuesta concreta, pero sí le puedo dar señales y guías. Entonces, más que como que no te quiera responder, yo creo que a veces es como que es porque uno no quiere escuchar esa respuesta que te está dando. Después, y mientras tanto, si quieren, pueden ir levantando la mano las personas que quieran hacer preguntas a viva voz. Si el orden para hacer las lecturas del subconsciente van del 0 al 22, sí, o sea, del 0 al 21, porque el 0 es el loco. Entonces, puedes hacerlo en orden o lo puedes hacer en desorden, pero tienes que pasar por todos los arcanos, eso sí o sí. Después, hay alguien que dice, parece que voy a ir de pura sensación, jamás recuerdo mis sueños. Ya. Dato para recordar tus sueños. En la noche, usted toma un vaso de agua, no tan grande como este, quizás más pequeño, lo pone entre sus manos y le pide, quiero que seas el canal para poder recordar aquello que mi subconsciente me va a revelar. Deja esa agüita en el velador con una tapita, si es que tiene animales, para que no se la tomen, y en la mañana cuando despiertas te tomas esa agua. Yo te aseguro que durante el día vas a recordar tus sueños, ¿ya? Porque el agua va a activar ese canal. Así que ahí tienes un buen dato para esa tranca que nos pasa a todos, a mí también me pasa. Cualquier parte sí. Después dice, para ir practicando la carta guía y la tirada de 3 cartas, ¿es necesario armar el espacio sagrado y antes consagrar el mazo? Idealmente sí. Puedes hacerlo, pero idealmente sí. Porque el espacio sagrado ya lo tienes, que es tu tapete y tu bolsita, si tienes el kit, ya lo tienes. Pero el resto de las cosas no es necesario que las hagas y sí la práctica para mí es imprescindible. Ahora, ese espacio sagrado y esa conexión para mí es mucho más importante cuando tú estás con otra persona. Porque por ahí alguien preguntaba si yo me cargo de la energía de otro y qué sé yo, y cuando tú tienes el espacio sagrado, eso no pasa. Entonces, más que nada cuando uno interactúa con otro. Pero si tú lo vas a hacer en una práctica contigo misma, no es necesario. Pero es más bonito cuando uno lo hace, pero no es obligación ni necesario. Y es mejor que dar espacio a la práctica. Después, ¿qué me pasa si uno está barajando las cartas mientras intenciona la pregunta y se cae una carta? Ya, súper buena la pregunta. ¿Se devuelve al mazo o se contempla como parte de la lectura? Yo les voy a contar que cuando los tarotistas están revolviendo y se les cae una carta, así como que se cae fuera del espacio sagrado o al suelo, normalmente los tarotistas la dejan fuera y dicen, no, esta carta no quería salir, como no quiere trabajar hoy día. Yo lo que hago es que cuando a mí se me cae una carta o estoy revolviendo y me salta una carta, yo la tomo en consideración, la miro y sé que esa carta tiene un mensaje para esa pregunta o esa lectura, pero la vuelvo a poner en el mazo y revuelvo otra vez y después la persona me hace una pregunta o hago su tirada, su lectura y siempre me vuelve a salir esa carta. Y yo entiendo porque esa carta era como una señal, como un guiño de algo que iba a venir después. Entonces la miro, la observo, pero la vuelvo a poner y después igual la tengo en consideración para la lectura porque es como si fuera la carta guía antes de. Después puro agradecimiento, qué amorosidad, qué lindo. Ya, después dice, ¿un mazo debe ser manipulado solo por su dueña? No. O sí. ¿Por qué? Porque eso depende a gusto del consumidor. O sea, yo no tengo problemas con prestar mis sandalias, pero no me gusta prestar mis zapatos. No tengo problema con prestar mis poleras, pero no me gusta prestar mi ropa interior. Entonces, lo importante es que si a ti no te gusta que te toquen el mazo, que nadie te toque el mazo. Para mí no es un tema. Me ha pasado con 1 o 2 personas puntuales que yo digo, ay, no, con ella no. Pero es como cuando uno invita a alguien a la casa, a alguien que no conoce, y tú dices, ay, a esta persona no la voy a dejar en el living nomás, no la voy a invitar hasta el patio, porque no me tincó, porque no me cayó bien.
Un poco tiene que ver con eso, ¿ya? Se puede prestar con tu amiga, con alguien cercano, ya con alguien que conociste en un taller, pero así como prestarlo por prestarlo, yo sugiero que no. Hay pasteleros sus pasteles, cada uno tiene su mazo, como sea, se lo consigue, pero sí es como prestar por una ocasión en particular, porque me pasa a mí, pues de repente me junto con mi amiga y le digo, hoy no traje cartas, trajiste tú, sí, ya, y me lo presta, yo leo, no pasa nada. Pero así como que, por ejemplo, que me lo preste porque yo tengo que trabajar todo un día, yo creo que no. ¿Ya? Porque ahí como que esas energías se entrelazan. Pero sí es importante eh, como que cuando uno está en familia, cuando uno tiene amistades cercanas, uno no tiene ningún problema con compartir el mazo, no pasa nada, porque hay una energía súper amorosa de nutrirse, de compartir, así que no hay ningún impedimento al respecto. Y luego, ¿uno se puede ver el tarot a uno misma? Alguna vez escuché que no se puede. Sí se puede. O sea, no hay un impedimento, que sería muy como muy cerrado decir que uno no se puede leer el tarot a uno misma, porque en el fondo el tarot parte de un proceso de autoconocimiento. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo no me lo leo a mí misma porque yo me hago trampa, porque me pasa que leo las cartas y yo digo, si esto yo ya lo sé, entonces me gusta que otra persona me lea. Yo siempre estoy pagando por lecturas porque esa persona me va a aportar la perspectiva que yo no tengo. A veces cuando es con uno mismo es muy difícil integrar una perspectiva que uno no conoce y poner algo diferente. Entonces se hace como complicado. Uno puede, más que nada, a mí me gusta hacerlo así como leyendo el libro, por ejemplo, porque si uno lee el libro, como que el mensaje es un poco más concreto y no hay que interpretarlo, pero cuando uno va a interpretar para uno mismo, es complicado. Ahora, yo sí debo decir que mis alumnos que son varones, los hombres, son súper como concretos y prácticos para leer. Y yo veo que ellos todos se pueden leer a sí mismos y se lo leen impecable. Pero a mí en particular no me resulta. Pero no hay un impedimento, o sea, de que se puede, se puede. Lo que pasa es que a veces uno hace trampa. Y después, ¿cuánto es el tiempo en promedio para volver a leer el tarot a un consultante? Eso es muy variado, depende de la lectura. Por ejemplo, yo tengo 3 tipos de lectura, una de 3 preguntas, una de preguntas libres y una muy profunda. Esa lectura muy profunda yo le digo, tú no puedes volver antes de 4 meses, o antes de que hayas integrado o realizado parte del trabajo que yo te encomendé que hicieras, porque no tendría sentido. Le digo, tú vas a perder el dinero. Las lecturas que son más concretas y cortitas de 6 preguntas, yo también siempre digo, no vuelvas hasta que algo cambie, porque si no, a mí el tarot me va a mostrar exactamente lo mismo. Me pasó una vez con una clienta que me agendó, por ejemplo, una semana, pasaron 2 semanas y me volvió a agendar. Y yo le digo, ¿y qué haces tú acá? Y me dice, no, lo que pasa es que ya le leí, habían unas cosas distintas, pero después empezó a agarrar esa manía y ya en la tercera lectura le dije, ¿sabes qué? Yo no te puedo seguir atendiendo porque, primero, a mí esas son las lecturas que me roban energía. ¿Por qué? Porque yo siento que ya no hay nada más que pueda entregar. Entonces yo le digo, primero, tú estás botando la plata conmigo porque yo veo siempre lo mismo, no veo nada más. Entonces, como que ¿a qué vienes? Entonces me dices que me hace súper bien hablar contigo. Entonces yo le digo, ya, pero mejor invierte esa plata en un psicólogo que está para eso, porque yo no puedo seguir viéndote nada más nuevo en el tarot. ¿Ya? Y ahí está eso que yo les decía del autocuidado, poner límites, porque a mí esa lectura ya me estaban dejando cansada. Y yo sé por qué, porque yo me sentía inútil. Y efectivamente, ya no estaba haciendo nada, entonces yo sentía que ella estaba perdiendo dinero y tiempo conmigo y yo también estaba perdiendo el tiempo con ella y perdiendo mi energía. ¿Ya? Entonces no hay un tiempo determinado, pero bueno, mis clientes saben, yo dependientes no tengo. Entonces como que saben cómo soy y no agendo así como tan repetidamente y saben que tiene que haber cambiado algo para que vuelvan a preguntarme. Pero por eso que es muy importante que ustedes le pidan al universo que les envíen los consultantes que ustedes necesitan para su crecimiento. Porque gracias a Dios a mí no me llega esa gente. Pero yo conozco gente que sí. Y que están hasta acá y que terminan bloqueando al cliente en el celular porque ya no saben qué hacer, porque lo llaman a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. Pero eso es porque uno tiene que ir aprendiendo a poner límites. Bien, ahora viva voz, porque ahí la Maca tenía una pregunta. Ah, Sí, tengo varias dudas. dale nomás. Una es para practicar como los arcanos mayores que vimos. Para practicar, ¿tendría que ser solo conmigo o puede ser con las personas que vivo?
Puede ser con las personas que vives, puede ser con tus amigas, no tengas miedo. Y aquí hay algo interesante porque seguro me vas a preguntar si les cobro o no les cobro, que ese es un clásico. Y mi respuesta siempre es la siguiente. Cuando tú empiezas a trabajar de manera profesional y le dices a los clientes, hola, tengo agenda abierta, los clientes te tienen que pagar. Pero cuando tú estás en práctica y tú le dices, hola amiga, porfa, ¿querés servir de conejillo de India? Pregúntame algo y yo te respondo. No tienen que pagarte nada, porque tú le estás pidiendo a tu cliente amigo y esa persona, ¿sabes con qué te está pagando? Con su energía, con abrirte el portal del corazón a que tú le interpretes y le leas algo. Entonces ahí no tiene que haber retribución. Ahora, si tu amiga, tú le leíste, tú le pediste, oye, estoy practicando, te leí, te dijo, ¡oh, Gaia, eres seca, me encantó, y después la próxima semana te dice, oye, ¿me puedes ver unas preguntitas? Ahí tú le dices, ya, pero ¿sabes qué? Ahora, como tú me estás pidiendo a mí, tiene que haber una retribución. No necesariamente tiene que ser que te pague con dinero, pero tú le puedes decir, ya, tú me invitas a un cafecito, o de repente, no sé, me pasa a mí que tengo amigas que me hacen favor estúpido y parejo, yo a esa amiga no le cobro ni nada, porque le devuelvo el favor con mi trabajo, ¿te fijas? Entonces, uno tiene que ir evaluando, pero sí es súper importante abrirse a la práctica y no tener miedo, porque que es lo único que te va a empoderar. No te podéis tomar 50.000 cursos y eso no te va a dar el poder que te lo va a dar la práctica. Ya, y la Otra otra duda pregunta. que tengo, Uh -huh. sí, es que tengo varias. Sí, dale, no, Una es tranqui. si me o sea, si alguien me dice como si leo las cartas y no quiero, no tengo ánimo, ahí ya puedo decir no, porque, ¿Qué tú crees? claro, es que me pongo como en el ejemplo como que alguien se entere, porque en verdad yo esto lo estoy haciendo más para mí o más para mi círculo cercano, no para hacer negocio ni nada. Entonces, como que se entere, no sé, por una prima que no me cae tan bien o algo así, como que... Ya, pero ¿qué tú crees que es lo que tendría que hacer, po? Ah, claro, o sea, yo decirle que no. Sí, po, obvio, po, no. Y no, Ya. y es que, y ahí entramos en decodificar otra cosa, como que qué te pasa a ti con decirle que no a alguien que le puedas decir que no. Porque claro, en tu cabeza es como, puta, es que mi familiar es mi prima y no sé qué, y qué va a pensar, y es como, ahí tienes que empezar a pasarte por donde mejor te convenga lo que le pasa a tu prima. Tú le puedes decir, ah, pero yo conozco una tarotista, se llama Fabiola, gente la ella. Puedes recomendar a alguno de tus compañeros, como que dile, no, yo no leo, pero sí te recomiendo a tal. ¿Te fijas? Ya. Pero va y pasea y dice, ay, pero porque hay gente insistente, pero ¿qué te cuesta? A mí igual me pasa de repente, ya, pues si es una cartita nomás. Entonces creo yo que ahí está en ti el poder marcar los límites y decirle, ¿sabes qué? Incluso ahí uno se puede tirar para abajo. Yo no me siento preparada para leerle a otras personas, así que cuando yo esté lista y abra agenda, yo te aviso. Pero mientras Ya, tanto, no. Pero tienes que ya. tener esa capacidad de poner límites, es súper Ujú. importante. Ya, me devuelvo porque aquí dice, bien, ¿qué fecha? ¿En qué luna se consagra el mazo? Ya, los mazos se pueden consagrar. Para mí, idealmente, luna nueva, luna creciente o luna llena. No me gusta la menguante, básicamente porque la menguante es para limpiar. La luna menguante es para soltar, entonces no estamos intencionando algo. En luna menguante se cortan cosas. Entonces, como que no es. Una luna menguante es buena para limpiar mazo, pero no es buena para poder, ¿cómo se dice? Para poder activar un mazo. Ahí alguien escribió. Ya, todo muy interesante. Qué bueno, ya, clarito, qué bueno. Me alegro. ¿Dudas? ¿Alguien que tenga alguna duda? Nada. Ya, ahí. La Mari levantó la manito. Ya, quería preguntar sobre la ética. En el caso como que aparecieran cosas como muy difíciles o como la muerte o como cosas muy malas, ¿cómo manejas eso? Como por ejemplo que alguien preguntara sobre un familiar o algo, o sin querer en las cartas apareciera algo muy malo o muy heavy o muy fuerte. ¿Cómo manejas esos casos o esas situaciones que finalmente igual es algo súper potente para decir y que como conversábamos también o lo que conversabas tú al principio, uno podría equivocarse o lo podría interpretar distinto? ¿Cómo manejáis eso? Eso. Está súper buena la pregunta porque, bueno, yo no veo muertes en el tarot. Lo hice una sola vez y no lo hice nunca más, porque lo vi con tanta claridad y descubrí que en realidad como que esa no era mi misión. ¿Ya? Y lo hice como con un favor, una amiga que me pidió,
que viera a la mamá de una amiga que estaba más o menos, no sé qué, yo le dije, uy, como que no le queda un mes, y la señora se murió. Entonces yo dije, y ahí siempre mi pregunta cuando aparecen esas cosas que a veces son un poco morbosas, ¿ya? ¿Y qué les va a pasar? Y que les va a pasar incluso a veces cuando están en un ambiente íntimo. Oye, ¿tú crees que, no sé, se va a separar esta pareja? ¿Qué va a pasar? Y no sé qué. Yo me tengo que preguntar, ¿de qué me sirve a mí responder esa pregunta y de qué le sirve al otro tener esa respuesta? Porque, por ejemplo, puede ser que haya una persona que me diga, yo quiero saber porque resulta que tengo que comprometer temas de dinero, entonces yo no sé si arrendar o no arrendar, ya como que puede haber algo como desde lo práctico y que es súper válido, ya, frente a la muerte de alguien. Entonces yo ahí lo que hago es enfrentar esa pregunta desde esa perspectiva, desde el tema como mucho más concreto, ya, no desde la muerte. Porque me pasó una vez una clienta que incluso como que no sabía cómo preguntarme, me decía, es que mi pareja tiene a su mamá y tiene que cuidarla, pero cuando su mamá ya no esté, él como que se va a venir a vivir conmigo y no sé qué, papá. Entonces yo subentendía lo que me quería preguntar, pero yo me hacía cara de póker, yo no estoy entendiendo lo que me quieres. Hasta que en un momento yo le dije, oye, ya, si tú me quieres preguntar si tu suegra o esa señora se va a morir, yo no te puedo responder eso. No te puedo dar esa respuesta. Porque no me corresponde, porque es súper antiético. Ahora, distinto es cuando, por ejemplo, yo mamá tengo a mi hija súper enferma y estoy urgida porque mi hija a lo mejor tiene una leucemia y yo pienso que se va a morir. Yo ahí hago un trabajo diferente, pero aún así yo no doy una fecha porque no me corresponde hacerlo. Y esto se los cuento así como con mucho cariño porque a mí me pasó con mi mamá, pero no me pasó con una tarotista, me pasó con un médico. Mi mamá tenía cáncer y va, le pregunta al médico, tenía dos, un oncólogo y un traumatólogo. Y va, le pregunta al oncólogo, especialista del IRAM en Santiago, años de trabajo, y le pregunta cuánto tiempo ella le queda de vida. Y el oncólogo le dice, mire que Elena lo que le dice, yo no te puedo decir eso porque eso solo Dios lo sabe, pero vamos a hacer todo para que tú estés bien, no sé qué. Ya es como la respuesta adecuada. Pero después mi mamá le pregunta lo mismo al traumatólogo. Y el traumatólogo le dice, mira, estos cánceres yo creo que duran más o menos 2 años. Ya, listo. Mi mamá se quedó con eso en su psique, porque acuérdense que nosotros construimos realidad. Bueno, pasaron 2 años desde esa fecha y mi mamá tuvo un accidente vascular que la dejó en la clínica en coma y después de eso 4 meses de tortura, en el fondo, postrada en una cama. Y todos pensaban que ese accidente vascular tenía que ver con la metástasis de su cáncer. Y en verdad había sido solo nervioso. Y si yo empiezo a echar un poco para atrás, eso nervioso había sido porque se cumplían los 2 años de esa fecha que le había dado el traumatólogo. No se lo dijo un tarotista, se lo dijo un traumatólogo. Pero aún así generó ese impacto en ella. Ahora, uno tiene que ser responsable con lo que dice, no solo a través del tarot, sino en la vida misma. Porque uno no sabe cómo viene la otra persona, pero sí, yo les puedo asegurar que cada persona que se viene a leer el tarot, así como alguien que va al médico, va en un estado de vulnerabilidad. Entonces uno muchas veces se aferra a eso que te van a decir. Por eso que uno, y esto solo se los va a dar la práctica, porque puede ser que las primeras lecturas no sea así, y en la segunda tampoco, pero en los años los van a ir integrando. Y se van a ir dando cuenta de a poco qué decir y qué no y hasta dónde llegar. Y eso te lo va dando la intuición y te va agarrando como de a poquitito esos pulsos. Pero es súper lindo también poder decir yo no lo quiero hacer. Y está perfecto. ¿Ya? Como que creo que eso es súper importante. Ahora, como que te aparezca así algo nefasto y feo, me pasó una vez que un cliente quería hacer un viaje, él se iba a estudiar como una beca de medicina y yo veía que ese viaje no se venía y no se venía porque podía haber un conflicto familiar. En realidad yo estaba viendo la enfermedad de su mamá, pero yo no le digo eso, ¿ya? Y no se lo digo por qué, por eso a veces dicen, que los tarotistas se guardan información, porque en mi cabeza yo tengo que saber qué realmente le suma a ese cliente y qué no. Porque si yo le digo, sabes que no voy a poder hacer el viaje porque tu mamá se va a enfermar, ¿y qué pasa si esa persona dice, no, Dios mío, y agarra a la mamá y le empieza a llevar a todos los médicos posibles y no sé qué? Yo le estoy generando un trauma a esa persona. Entonces, la respuesta adecuada es decirle, ¿sabes qué? Yo veo dificultad para que ese viaje se realice, porque veo que puede haber alguna situación a nivel familiar que haga que tú te tengas que quedar acá.
porque yo tampoco le puedo decir si él no me está preguntando por su mamá. Ahora, en esa ocasión en particular, él me pregunta después, quiero saber por la salud de mi mamá. Y ahí yo metí el dedo, entonces le dije, ¿sabes qué? Y ahí yo soy súper sincera, le digo, esto me había aparecido antes, pero no te lo había entregado porque no era información que necesitaras. Pero tu mamá es posible que desate una enfermedad. Entonces, según las cartas que voy viendo, le digo, mira, tu mamá tiene enfermedades hereditarias o tiene este tema, sí, tiene esto, no sé qué, ya. Entonces, es posible que eso genere una crisis. Ahora, cada vez que eso sucede, y esto normalmente tiende a suceder con personas que preguntan por otras personas, yo saco otra carta y le pregunto al tarot si hay algo que esa persona pueda hacer. Entonces yo saco una carta y pregunto, ¿hay algo que tú puedas hacer por esta situación? Y si el tarot me muestra que no, yo le digo, pero sabes que no hay nada que puedas hacer. Bien, bueno, vamos a poner esta última diapositiva para que se queden con esta imagen tan bonita de lo que es el tarot reflejo del alma. Yo de verdad, con mucho cariño, nosotros hicimos este proyecto intencionando que fuera eso, el reflejo del alma. Es un mazo que ha sido muy bonito, como ha llegado a las distintas personas y a distintas personas del mundo. A mí me enorgullece un montón cuando viaja y aparece en Colombia, aparece en España, cómo lo han recepcionado. En otras partes, las invito también a seguir su intuición, ¿ya? Como para mí es muy importante eso, poder seguir la intuición, más allá de lo que aparezca en el libro, a ir leyendo el libro e ir juntando preguntas para la próxima clase. Oye, ¿por qué escribiste esto? ¿Qué significaba? Eso también a veces es nutrido. Y darles las gracias por estar acá este domingo, por partir octubre con esta energía también de aprender algo nuevo y por todas sus preguntas y su cariñito. Muchas, muchas gracias.